iglesia, Dios te bendiga. Acá estamos en el tercer día de esta semana maravillosa de oración y ayuno corporativo. Y a mí me toca traerte la palabra de Jesús a la iglesia en Pérgamo. Pero primero, antes de leer la palabra, te quiero dar dos expresiones para que tengas en cuenta. Arrepiéntete y la tolerancia al pecado. Después vamos a volver a eso. Ahora quiero leerte lo que Jesús le dice a esta iglesia. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaán, que enseñan a poner tropiezo, a comer de lo sacrificado a los ídolos y cometer inmoralidad sexual. Asimismo también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaítas. Por lo tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré y pondré pronto contra ti y pelearé con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y quería contarte que Pérgamo era un lugar bastante especial. Esta iglesia tenía mucha lucha porque Pérgamo era la capital de la idolatría. Ahí había una especie de acrópolis en la cima de la ciudad con distintas imágenes y templos levantados a dioses como Zeus, como Esculapio, que era una especie de serpiente que representaba la salud, y había muchos sacerdotes que eran médicos en este templo. Pero el culto principal era al emperador romano. El emperador romano se había declarado Dios, entonces tenía un templo grande y muy significativo, y todos los cristianos habían sufrido persecución por no reconocer al emperador como Dios. Acá habla de Antipas, que fue uno de los pastores de la iglesia, que dice Jesús que fue muerto por no querer renunciar a su fe. Con todo esto hermoso que Jesús dice de la iglesia, que está en medio de la tribulación, que no negó la fe, aún resistió la persecución y se mantuvo fiel en todo momento al Señor, sin embargo dice al final, hay cosas que tengo contra ti. Hay algunos en la iglesia que cometen pecado, que ponen tropiezo, enseñan a cometer pecado, inmoralidad sexual, comer lo sacrificado a los ídolos. Y entonces Jesús dice, bueno, arrepiéntete, vuelvo pronto. El arrepentimiento a flor de piel es el llamado de Jesús, ¿sí? En una iglesia con mucha lucha, con mucha perseverancia, con la fe puesta en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo parte de esta iglesia eran personas de fe, pero vivían en pecado. Y ahí está la palabra de Jesús, arrepiéntete, arrepiéntete. No podemos, hermanos, estar en comunión con Dios cuando hay pecado oculto en nuestras vidas. Y nosotros tenemos a veces la falsa imagen de pecado y pensamos en inmoralidad, pensamos en muerte, homicidio, pensamos en robo, pensamos en adulterio, pero hay pecados que son para nosotros, digamos, más pequeños y no tan perceptibles, ¿sí? Como la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, la mentira instalada muchas veces en nuestra vida, la falsedad, la hipocresía, son ejemplos de pecados que nosotros catalogamos como pequeños, pero que Dios le da la misma importancia. El pecado es pecado. Y entonces, este mensaje de Jesús es un llamado a arrepentirnos, es un llamado a limpiarnos de todo lo que dentro de nuestro corazón puede impedir esa comunión con el Señor. No debemos tolerar el pecado en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, y no debemos tolerar el pecado en nuestro corazón, porque el pecado me separa de Dios. Entonces yo te invito
a que vos pienses en estas cosas, que escuches la voz de Jesús, como le habló a aquella iglesia, de una manera quizás difícil para nosotros de entender, pero con amor Jesús estaba llamando al arrepentimiento. En este día, Sembrando Vida, mira tu corazón, por favor, entrega lo que tengas. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Yo te invito a que hagas esto, que te pongas en paz con Dios. Eso que nadie conoce, pero que está en tu corazón, impide una comunión con Dios. Entonces, arrepentite. No toleres el pecado. Volvé los ojos a tu Señor. Y voy a orar en este día para que el Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas, esté tocando nuestros corazones y esté convenciendo de pecado a cada uno de nosotros para santificarnos delante de nuestro Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te agradecemos por tu palabra. Gracias por el amor, la paciencia y misericordia que tenés con nosotros, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, toca vidas y corazones. Oro por Sembrando Vida, mi iglesia, para que tú, Señor, produzcas en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Límpianos, restáuranos, Señor, haznos personas cada día más parecidas a Jesús. Te entregamos nuestros pecados en tu nombre precioso y recibimos, Señor, la limpieza, porque la sangre de Jesús, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios te bendiga, iglesia.